dicho, damos inicio a este ya noveno webinar organizado por la propia Fundación Bertelsmann y COFAPA, la Confederación de Padres y Alumnos, que aglutinan a 7 federaciones a nivel regional. Y vamos a hablar hoy de formación profesional dual y de sector sanidad. Es un webinar que me hace muchísima ilusión realizar, como casi todos los demás, por supuesto, pero este creo que especialmente porque, bueno, trabajé 10 años en un entorno hospitalario y me hacía ilusión poder hablar, y más con la situación actual de la crisis del COVID y la situación del sector sanitario y del papel de los sanitarios y las profesiones sanitarias, nos parecía súper oportuno poder hacer un webinar explicando que la dual también es posible en el entorno sanitario y de la salud. Soy Marc de Semir, soy el director de comunicación de la Fundación Bertelsmann y básicamente muy rápidamente voy a presentar el webinar. Creo que en estos tiempos justamente de COVID, de confinamiento, de desconfinamiento, nosotros como fundación y la propia COFAPA creemos que como instituciones que queremos el generar cambios sociales positivos y generar elementos y estructuras, herramientas beneficiosas para la sociedad, creíamos que era importante que pudiésemos mantener desde el inicio del Yo me quedo en casa un hilo de conversación con el público, ¿no? Con nuestros padres, con nuestras familias, con nuestras madres, con los colegios, con las empresas. Y este webinar de hoy y otras actuaciones que estamos llevando a cabo y que presentaré después van un poco en esta línea, ¿no? De mantener este hilo de discurso constructivo con nuestros públicos para explicar en este momento, que también es un momento de incertidumbres, pero en cualquier caso, los chicos y chicas, muchos de ellos de cuarto de la ESO, de segundo de bachillerato, específicamente van a tener que tomar decisiones a muy breve plazo, ya, de hecho, y queremos ayudarles con estos pequeños detalles de estos webinars y de los directos que estamos haciendo con Somos FP Dual, explicarles la FP Dual desde dentro y desde los sectores más importantes, como hoy el sector de la sanidad. Hoy quiero agradecer especialmente a Grupo SIA, a Calíes Moratalaz, a la red Somos FP Dual y sobre todo a COFAPA, su participación en este webinar. Sin vosotros no sería posible. No me quiero alargar mucho porque empezamos tarde y queremos ser muy puntuales en mantener la hora de webinar para todos. Y en principio la idea es que vamos a trabajar las ponencias primeramente y con posterioridad mantendremos lo que son las preguntas que pueden realizar a través del epígrafe del cuadro de mando específico sobre el tema, que se titula Preguntas, obviamente, y aquí las pueden redactar y yo las canalizaré al acabar las ponencias y antes de acabar el webinar a los ponentes. Y para dar inicio al contenido, voy a presentar a Raquel Vivas, que es asesora de Centros de la Alianza para la Formación Profesional Dual, una compañera mía, nuestra, licenciada en Economía, máster en Dirección Comercial y Marketing por el Instituto de Empresa y en Investigación de Mercados. Ha trabajado en la Dirección de Marketing y Comunicación en empresas americanas durante 10 años. Está formada en inteligencia emocional, coaching educativo y ha sido parte de proyectos de Centros Emocionalmente Inteligentes, un equipo dedicado a la formación en inteligencia emocional en el entorno educativo. Actualmente compagina su labor en la alianza con el acompañamiento educativo de chicos y adolescentes con el objetivo de ayudarles a descubrir sus talentos. Raquel, por favor, te pediría que te sumaras. Sí. Buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Gracias, Marc. Gracias. Bueno, pues yo os voy a explicar un poco qué es la formación profesional dual y qué hacemos desde la Alianza para la FP Dual. La formación profesional dual no es ni menos que una modalidad de la formación profesional tradicional, donde es la empresa y el centro los que se hacen corresponsables de la formación del alumno o el aprendiz. ¿Y eso qué significa? Significa que la empresa pasa a tener un rol formador importante, un rol que le acerca mucho al centro educativo a través de una figura que es el tutor de empresa, en coordinación constante con otra figura que es el tutor de centro. Luego ya veremos más en detalle porque vienen más participantes, que hace que ese aprendizaje que tiene el alumno sea, que es quien está en el centro de todo esto, sea un aprendizaje mucho más significativo. Entonces, la alternancia entre el centro y la empresa puede variar según comunidad autónoma y según modelo, pero es verdad que es el reparto de esa formación y el número enorme
o el incremento en las horas en que el aprendiz pasa en la empresa lo que realmente distingue al modelo de dual, y todos esos detalles los veremos luego. Simplemente deciros que la FP Dual está en grado medio y superior, hay comunidades que también tienen grado básico, pero en principio grado medio y superior, que se puede acceder desde la ESO, pero también se puede acceder desde un grado medio a un grado superior, desde la universidad también se puede acceder a un grado superior. Quiero decir que hay un itinerario y un camino muy abierto y muchas opciones y muchas posibilidades, que hay 27 familias diferentes y muy variadas que suman más de 170 títulos, y esto sorprende y la gente no lo sabe, pero es cierto, hay más de 170 titulaciones. Desde la Alianza para la FP Dual es una red de centros educativos, de empresas y de instituciones que tiene más de 1.300 miembros y que cree que este modelo supone una mejora en la empleabilidad de los jóvenes y, por tanto, apuesta por él. Y lo que hace es impulsar una FP Dual de calidad. Entonces, ¿cómo se impulsa una FP Dual de calidad? El impulso se puede hacer a través de una asesoría. Hay un grupo de asesores en todo el país que lo que hacen es asesorar a empresas y a centros en la puesta en marcha de proyectos relacionados con la dual. También lo hace con actividades de comunicación como esta misma que estamos viendo hoy, multitud de actividades de comunicación, muchos estudios, buenas prácticas, píldoras formativas, experiencias, todo un repositorio de recursos y de información que al final lo que hacen es enriquecer el modelo. Y la calidad, cuando decimos impulsar la FP de calidad, la calidad viene por el lado de que ahora, como es la empresa la que tiene un papel esencial en todo este esquema, en este nuevo esquema, es esencial que esa empresa tenga una visión estratégica desde dentro de lo que es la dual. Es importante una figura de un tutor de empresa que esté formado y también de un aprendiz que sea remunerado. Entonces, estos son elementos que desde la Alianza consideramos que son elementos de calidad. Y yo, como sé que hay detrás padres, poniéndome en vuestra piel, pienso, ¿por qué la dual para vuestros hijos, no? Y aunque ellos lo van a explicar mucho mejor que yo creo que es el aprendizaje, el mejor aprendizaje que se puede hacer es desde el hacer, porque no hay forma de estar más cerca de una realidad profesional que un modelo como el dual, y porque ya no solo se aprenden evidentemente conocimientos técnicos seguro, pero hay un bagaje de experiencias increíble que lo que hace es que el aprendiz sea capaz de ver hasta dónde puede llegar, y eso es altamente motivador. Entonces yo creo que es un camino a valorar, y os invito, ya para terminar, porque vamos justos, que os invito a vosotros a ser detectives, a investigar, a meteros en la página de la alianza fpdual.es. Hay una también web de todofp.es donde pueden derivaros a páginas con información de distintas comunidades autónomas, porque una buena información siempre os ayuda a tomar mejores decisiones, eso está claro. ¿Y por qué no apostar no solo por una FP Dual, sino por una FP Dual de calidad? Así que le doy paso a Marc, agradeciendo mucho a mis compañeros de webinar, porque vamos a aprender mucho sobre el sector sanitario y la FP Dual. Y te doy paso, Marc. Yo creo que hasta aquí lo que puedo yo aportar. Raquel, muchísimas gracias. Y me has copiado el fondo, ¿eh? Muchas gracias. Ha sido una presentación muy intensa y muy sintética, y creo que muy interesante, y que seguro que va a generar ya primeras dudas y preguntas. Y ahora, como decía Raquel, el entorno de la formación profesional dual, en el entorno de la formación profesional dual tiene un papel muy importante en el entorno empresarial, porque es el papel de empresa formadora lo que le genera también ese punto de calidad y de factor diferencial respecto a la formación profesional tradicional. Y para hablarnos de este papel de la empresa formadora en el entorno de la sanidad, tenemos a Rubén Soriano, que es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Alcalá de Henares, tiene un posgrado en Dirección Financiera y Contabilidad, un posgrado en Liderazgo y Motivación y otro en Habilidades Empresariales. Ha desarrollado su etapa profesional en el ámbito de la control de gestión, en el control de gestión, y en su etapa actual ocupa el cargo de director adjunto del Consejo de Administración del Grupo SIAC, que ahora nos explicará él mismo. Entre otros, ha ayudado a la realización del nuevo Hospital de Toledo, la sala de infecciosos de la planta 22 del Hospital Gómez Ulla y para el protocolo del ébola, y la sala de aislados de la sexta planta del Carlos III. O sea, gran experiencia en el entorno hospitalario desde el punto de vista de las instalaciones. Rubén, por favor, te pediría que te conectes ya con nosotros. Hola, buenas tardes. Rubén, un placer tenerte hoy en este webinar. Muchas gracias y la audiencia es tuya.
Muchas gracias, Marc. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación Bertelsmann su continuo apoyo a las pymes en el proceso de asesoramiento y seguimiento. En muchas circunstancias nos vemos solos en un mar de dudas y el trabajo de consultoras, como es el caso de Carmen, que es la que yo conozco, ayudan a dar luz a sitios donde definitivamente tenemos muchas sombras. Igualmente decir que me siento halagado por poder participar en este tipo de foros, ampliando y dando voz a las pequeñas empresas. No debemos olvidar que somos el colectivo que más nivel de empleo genera dentro de la economía española y que más extendido está. No me gustaría empezar sin identificar uno de los grandes problemas a los que se está enfrentando la economía española en estos días, que es el desempleo. La llegada a nuestro territorio del COVID-19 ha revolucionado el panorama laboral, generando grandes niveles de desempleo temporal en forma de ERTEs y desempleo estructural. Lamentablemente, a día de hoy, la cifra de parados entre ERTEs y desempleados supera los 8 millones de personas. Nadie tiene una receta mágica para salir de la crisis, los economistas tampoco. Lo que sí está claro es que debemos mejorar la productividad, que es uno de los factores clave para recuperar el empleo y que es aquí precisamente donde la formación profesional dual encuentra su mejor y más preciado reto. Sin duda, la reconstrucción de la economía española se va a cimentar en el crecimiento a través de los nuevos profesionales que vienen de la formación profesional. De los nuevos ciclos que surjan y de la capacidad de adaptación del alumno, instituciones y empresas, dependerá en gran medida la reconstrucción de la sociedad. Así pues, apostar por la formación profesional es apostar por el futuro de la economía y por el futuro de la sociedad. Dicho lo cual, me gustaría entrar en el asunto que hoy nos une, que es el papel de la formación profesional dual dentro del sector sanitario. Por introducir un poco, hablar del sector sanitario en tiempos como los de hoy es sinónimo de investigación, de innovación, profesionalidad, reconocimiento, prestigio, humanidad, vocación y dedicación. Pero realmente, ¿qué es lo que entendemos por sector sanitario? ¿Son solo los hospitales? ¿Los centros de salud? ¿Qué lo compone? ¿Los médicos y las enfermeras? ¿O es público o es privado? Bueno, lo primero que hay que hacer es contextualizar la definición y técnicamente el sector sanitario, la salud, es el conjunto de bienes y servicios encaminados a preservar y proteger la salud de las personas. Es decir, es la suma de una serie de factores productivos destinados al objetivo de preservar la salud de las ciudadanas y ciudadanos de un país, independientemente de quién los provea, ya sea empresas privadas o empresas públicas. En cualquier caso, la forma en la que se disponen los factores productivos es diferente según los países. En el caso de España, el sector sanitario está compuesto por empresas privadas y por organismos públicos que comparten un mismo objetivo. El COVID-19 ha dado buen ejemplo de la colaboración entre empresas privadas y el sector público para luchar contra esta pandemia. Pero independientemente de la naturaleza jurídica, tanto si es pública como es privada, la organización formal del trabajo entre entes públicos y privados es bastante similar, lo cual nos permite gestionar los recursos humanos de una forma fácil y establecer grandes grupos según la profesión y los profesionales de cada sector. Desde mi óptica o por mi experiencia, para facilitar la comprensión, vamos a dividir el sector sanitario en dos grandes grupos. El primer bloque lo conformaría el personal puramente sanitario, que es aquel que presta servicios encaminados a preservar y proteger la salud de las personas de forma directa. Es decir, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos de rayos, técnicos de laboratorio, técnicos de anatomía patológica. Pero luego está el otro bloque, que es el personal no sanitario, que son aquellos que prestan igualmente servicios encaminados a proteger y salvaguardar la salud de los demás de forma indirecta. Hacen posible que el personal sanitario pueda llevar a cabo parte de su labor, tales como los técnicos en electrónica, en electromedicina, administrativos, mecánicos. Bueno, en consonancia con lo anterior, podemos seguir extrayendo conclusiones, podemos empezar a extraer conclusiones con respecto al sector sanitario. Podemos decir que es un sector estratégico en cualquier economía desarrollada. Ahora más que nunca hemos visto que cuando un país pierde la salud, se resiente la economía. Es un sector puntero a nivel tecnológico. La sanidad no para de avanzar y con ella van de la mano avances técnicos y humanos. Ocupamos a los mejores
y más competentes profesionales. Es un sector que genera empleo. La demanda de servicios sanitarios no cae. Cada vez vivimos más y en mejores condiciones, lo cual requiere que exista una oferta mayor de profesionales en el mundo del servicio sanitario. Además, es un sector multidisciplinar. Agrega diferentes profesiones y gremios, diferentes naturalezas y diferentes sensibilidades. Una vez que hemos llegado a este punto de la introducción, me gustaría pedirle a nuestras personas que nos están escuchando la participación. Me gustaría hacerles una pregunta a ver cuál es su opinión al respecto. Dicho lo cual, ¿cuánto creéis que representó el gasto sanitario público en el Producto Español en el año 2019? Acaban de salir en pantalla las respuestas, entre un 5 y un 6%, entre un 9 y un 10% o más del 10%. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Bien, por lo que veo, bastante dispar, por debajo de un 6 o por encima de un 10. Pues lamento decir que no, que exactamente tuvimos un 9,1%. Un 9,1%. Es decir, un 9% del Producto Interior Bruto se destina a gasto sanitario público. Aquí no están incluidas las empresas privadas. Algo que he visto que está bastante polarizado, no ha habido una gran masa que haya acertado. Decir que la media europea está en un 10%, o sea que España está un punto por debajo de la media de la Unión Europea. Pero además estamos por debajo de los países más desarrollados de la Unión Europea, como es Francia, que tienen un 11,5%. Dicho esto, esta pequeña introducción, me gustaría hablar ahora de las características del sector sanitario. A estas alturas ya podemos hacernos una idea, ya tenemos unidades de medida para conocer la importancia del sector sanitario, de la salud, no solo por su peso en la economía, sino por el peso en la sociedad. Cuando nos encontramos ante sectores como este, a los economistas nos gusta llamarlo sectores con gran capacidad de arrastre de empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que son capaces por sí mismos de generar una gran cantidad de empleo directo y arrastrar de forma indirecta a empresas auxiliares que a su vez generen nuevos empleos. A título informativo, como curiosidad, comentar que en una conversación que mantuve con uno de los responsables de uno de los grandes hospitales de la Comunidad de Madrid, él me comentaba que en su centro, entre los 3 turnos, llegan a trabajar más de 20.000 personas de forma directa, entre personal sanitario y personal no sanitario. Esto, sin duda, confirma la hipótesis de que es un ente capaz de generar empleo. Por otro lado, decir que el sector sanitario cada vez está tiene un nivel de tecnología más avanzado y está mucho más industrializado. Los útiles que emplea el personal sanitario son cada vez más complejos y de mayor necesidad para los pacientes. Nuevamente recurro al ejemplo del COVID-19, donde se han practicado gran cantidad de placas de rayos, donde las camas eléctricas se han roto, ha habido que reparar puertas automáticas, ha habido un nivel de estrés y de fatiga a los materiales mucho más alto. Pero no solo durante la pandemia ha habido necesidad de formación profesional. Hay que decir que de forma diaria se realizan tareas de mantenimiento como equipos de diálisis, de hemodinamia. Tienen que estar todos los días, haya pandemia o no. Necesariamente hacen falta técnicos que presten ese servicio. Por lo tanto, podríamos concluir que el sector sanitario crea empleo, directo e indirecto. El empleo que genera es de alto valor añadido, salva vidas. Es un empleo de calidad y es un empleo estable en el tiempo. Es decir, necesitamos mano de obra profesional y cualificada. Requerimos que la formación profesional tenga un papel clave en el desarrollo del sector de la salud, funcionando como engranaje fundamental en la cadena productiva. Nuevamente, quiero destacar el concepto de la formación profesional dual, puesto que al desarrollar gran parte del aprendizaje en las empresas e instituciones, los futuros profesionales tienen un perfil mucho más adaptado, mucho más real, mucho más vivo, están mucho más conectados con las necesidades del cliente. Además, la competitividad tan alta que hay en este sector les hace ser mejores cada día. Me gustaría, por ir terminando,
hablar sobre las salidas y las oportunidades profesionales dentro del sector sanitario. Como he apuntado antes, las oportunidades laborales del sector sanitario pueden venir de distintas formas, ya sea en una empresa privada o ya sea trabajando en el sector público. Pero por aportar más datos a la conversación, me gustaría apuntar que la tasa de crecimiento de empresas privadas que han crecido en el sector sanitario se sitúa por encima del 3% en el año 2017 y que desde 2014 la tasa de crecimiento acumulada es superior al 12%. Estos son datos que nos proporciona Redacción Médica, una de las mayores instituciones a nivel de estudios sanitarios de España. Estos datos lo que nos vienen a decir es que la capacidad tan grande de generar empleo por sí mismo del sector salud y de las oportunidades que hay con la transición tecnológica que el país está viviendo. En consonancia con lo anterior e hilando con lo del COVID-19, he puesto de manifiesto que el sector tiene una gran capacidad para crear empleo. Realmente necesita mantener unos niveles de empleo y de empleabilidad altos que permitan dar un servicio de calidad al ciudadano. Es por ello que desde el punto de vista de la formación profesional dual, las oportunidades laborales existen. Son variadas en las formas en las que se presentan y diferentes según su naturaleza. Según nuestra experiencia en el grupo SIAC, los ciclos de FP con mayor empleabilidad dentro del sector sanitario son los electrónicos, los electromecánicos o los de electromedicina, especialmente aquellos que se han cursado bajo la modalidad de FP dual. A título privativo, decir que la tasa de incorporación dentro de nuestro grupo es de un 100%. Resaltar que durante las prácticas en las empresas, los alumnos adquieren habilidades y destrezas que les permiten mejorar a través de la práctica. Es lo que se conoce como el learning by doing, aprendiendo haciendo. De igual modo, crecer como profesionales dentro de los valores corporativos y las costumbres de las empresas permite a los alumnos acortar sus curvas de aprendizaje y mejorar su adaptabilidad posterior al mercado laboral. Además de la polivalencia y la multidisciplinariedad que se adquiere durante las prácticas, así como las habilidades transversales como comunicación y liderazgo que se aprenden, convierten a la FP dual en la mejor y más eficaz fórmula para el desarrollo personal y profesional para conseguir éxito. Dicho lo cual, profesiones sanitarias como auxiliar de enfermería, técnicos en rayos, técnicos de laboratorio, técnicos en anatomía patológica o profesiones no sanitarias como técnico electrónico, técnico electromecánico, técnico de electromedicina o técnico de administración. Apostar por la FP dual en profesiones aplicadas al sector sanitario es una garantía para aumentar la empleabilidad de los alumnos, aumentar la productividad de las empresas y aumentar el valor añadido de la sociedad. Y por último, resaltar unas conclusiones particulares que mi grupo extrae de la FP dual, que son que la FP dual, sin duda, tiene cabida dentro del mercado. En nuestra empresa somos 14, de los cuales 3 tenemos titulación universitaria y el resto son personal de formación profesional. Es decir, un 20% de la plantilla somos titulados universitarios y un 80% tienen formación profesional. De esas 11 personas que tienen, o de ese 80%, un 30% provienen de la formación profesional dual. El ratio que tenemos de incorporación es 1 a 1, persona que viene, persona que se queda. Con esto lo que quiero reforzar es el concepto de empleabilidad. La FP dual es sinónimo de empleabilidad. Pues tener un oficio profesional es uno de los factores clave para encontrar un buen trabajo. Muchas gracias. Wow, Rubén, muchas gracias. No sé si se pueden decir más cosas en tan poco tiempo. Te agradezco mucho el speech porque nos has hecho una introducción buenísima al sector de la salud y has llegado al entorno de la empleabilidad y de la FP dual. Muchísimas gracias por tu participación. Un placer y por vuestra apuesta clarísima por la dual. Mil gracias. Nos vemos después en el turno de preguntas, Rubén, que seguro que se van a generar preguntas y dudas. Y ahora seguimos. La dual, como su nombre indica, tiene la parte empresarial, pero es muy importante como formación que es también el entorno educativo. Y para ello voy a pedir a Félix Rodríguez y a Pilar Domínguez que se sumen a la conversación y los presento muy brevemente. Pilar Domínguez es licenciada en farmacia, con 33 años ya de experiencia en el mundo educativo. Ha sido jefe de departamento de familia de sanidad, tutora de FCT, coordinadora de los cursos de formación de profesorado en el CRIF de las Acacias y actualmente es jefe de estudios del vespertino
y coordinadora Erasmus, y esto también nos lo explicará, si no nos lo explica, se lo preguntaré después, del IES Moratalaz. Lleva en Dual desde sus inicios en el 2012. Bienvenida, Pilar. Félix Rodríguez no es de la Fuente, ¿no? Esta broma te la deben hacer siempre. Me la hacen siempre, no es de la Fuente. Ya la he hecho y ya me he quedado tranquilo. Es ingeniero técnico en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en sistemas electrónicos avanzados por la Universidad Carlos III, también de Madrid, y doctor por el Consejo Superior por el CSIC y la Universidad de Alcalá en sensores distribuidos de fibra óptica. Además, se encuentra en excelencia como ingeniero de ensayos e instrumentación de turborreactores en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Desde el 2018 es profesor de sistemas electrónicos, ejerciendo de tutor del ciclo formativo de grado superior en electromedicina clínica en formato dual, y también es el coordinador TIC del IES Moratalaz. También bienvenido, Félix, y la pantalla es vuestra. Creo que empiezas tú, Pilar. Adelante. Sí, hola. Bueno, pues primero dar las gracias a la Fundación Bertelsmann por invitarnos a esta webinar. Deciros que yo estoy de jefe de estudios del vespertino en el IES Moratalaz. Es un centro que está localizado muy cerca del centro de Madrid, es de los institutos más céntricos de FP que tenemos en Madrid, con la rama sanitaria. Aparte de la rama sanitaria a la que yo pertenezco, tenemos la rama de administración y la de electricidad y electrónica. En nuestra rama sanitaria tenemos ciclos formativos de grado medio, de grado superior. De grado medio tenemos técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y tenemos técnico en farmacia y parafarmacia. Y luego de grado superior tenemos el ciclo de anatomía patológica y citología, el de técnico superior en audiología protésica y el ciclo de laboratorio de diagnóstico clínico y biomédico. Este ciclo tenemos dos modalidades, una modalidad presencial que se imparte totalmente en el centro y una modalidad dual con la que llevamos trabajando desde el 2012. Es una modalidad que ha sufrido muchos cambios a lo largo de los años hasta que hemos hecho un buen encaje entre las empresas y el centro educativo. Entonces, a mí, antes de contaros un poco en qué consiste este ciclo, me gustaría lanzar una pregunta, que es ¿por qué elegir la FP dual en el grado superior de laboratorio de diagnóstico clínico y biomédico? Entonces, yo os doy dos opciones: por la formación práctica remunerada o por la mayor duración de la formación en un entorno real de trabajo. Elegir cuál consideráis más adecuada como respuesta correcta. Supongo que ahora veremos la estadística. Bien, bien. Bueno, pues la motivación de nuestros alumnos son las dos, en realidad. Es cierto que mucha gente viene por la mayor duración de la formación en un entorno real. Eso está claro. Entonces, yo os voy a contar un poco cómo se organiza el ciclo aquí en la Comunidad de Madrid, porque somos el único instituto que lo imparte. Solo se imparte actualmente en un instituto para no saturar el mercado con técnicos de laboratorio, ya que hay muchos ciclos presenciales en la comunidad que tienen menos prácticas, pero también tienen prácticas. Entonces, nuestro ciclo, el de dual, se imparte en 2 años. El primer año es totalmente en el centro educativo. Tiene 12 módulos, de los cuales 3 tienen competencia totalmente en el centro educativo y 9 comparten sus competencias con la empresa. Es decir, una parte, que es la parte teórica, y la parte práctica más básica se aprende en el centro educativo y luego se complementa con un año de formación completa en un centro de trabajo. Con esto, ¿qué es lo que pretendemos conseguir nosotros? Pues profesionales polivalentes que sean capaces de trabajar en distintos puestos en el mercado laboral dentro del mundo de la sanidad. Pensar que las principales salidas que tiene este ciclo es trabajar o bien en un centro de experimentación animal, en un centro de investigación, en un laboratorio de diagnóstico clínico, en un centro de salud o en un hospital, o bien trabajar también en laboratorios farmacéuticos o laboratorios cosméticos. De todos los centros que yo os he citado, nosotros ahora mismo trabajamos con un centro de cosmética donde van nuestros alumnos a hacer prácticas, un laboratorio de cosmética que se dedican a hacer estudios de sensibilidad. Trabajamos con un centro de experimentación animal que es Visabet, que depende de la Universidad Complutense de Madrid y que hacen una parte de investigación y una parte de diagnóstico desde el punto de vista veterinario en la parte que afecta sobre todo a salud humana.
También trabajamos con laboratorios clínicos, como por ejemplo Unilabs, que es un laboratorio grande que hay en la Comunidad de Madrid. Y aparte de con laboratorios clínicos, trabajamos con centros de investigación, que esto muchos de los alumnos que han venido a nuestro centro era una cosa que demandaban. Entonces, en la actualidad trabajamos con el CENIC, pero hemos trabajado muchos años con el CSIC también. ¿Vale? ¿Cómo podemos acceder al ciclo? Pues bueno, los accesos son variados dependiendo de los estudios que tenga el solicitante. Se puede acceder directamente desde el grado medio, es decir, desde cualquier grado medio se puede acceder directamente a grado superior desde hace un par de años más o menos. De otro grado superior a este ciclo de grado superior también se puede hacer desde el bachillerato y desde la universidad. De hecho, hemos tenido muchos alumnos universitarios que no han encontrado trabajo y se han venido a hacer un ciclo dual para ponerse en contacto con el mundo laboral por la cantidad de horas que se pasa en un entorno laboral. Entonces, lo que vamos a obtener es una formación en un campo muy amplio, porque pensar que los laboratorios, tanto de centros de salud como de hospitales, tienen muchos servicios. Es decir, es un puesto polivalente porque pasas por un servicio de microbiología, uno de hematología, uno de bioquímica, de inmunología, de biología molecular. Es decir, dentro de un laboratorio hay diferentes servicios en los que se va a trabajar. De cada uno de estos servicios tenemos un módulo en el centro educativo en el que se imparte la parte teórica y unas nociones prácticas básicas para que cuando lleguen a la empresa puedan desarrollar su trabajo en condiciones, es decir, no van a saber manejar las máquinas que tienen en los laboratorios porque nosotros obviamente no tenemos autoanalizadores aquí para hacer una determinación qué es lo que se hace a lo largo del año, pero sí que les llevamos de visita a estos centros para que vean cómo funciona un autoanalizador y sepan con lo que se van a encontrar. Muchas de las cosas se siguen haciendo igual que aquí en el centro y otras no. Este ciclo dual, yo tengo que decir que tiene unas exigencias desde el punto de vista educativo muy altos, porque los contenidos que se imparten son contenidos difíciles, hay que estudiar mucho, hay que venir concienciado a estudiar, y esto es una cosa que tienen que tener claros todos los alumnos antes de matricularse, porque es un poquito estresante el año que se pasa en el centro educativo. Después, la alumna que tenemos que ha estudiado con nosotros os lo puede contar mejor que yo, pero es un poquito estresante y el alumno tiene que estar acostumbrado a estudiar y a hacer un trabajo continuo. Yo creo que os he explicado más o menos todo el sistema, no sé si se me ha olvidado algo, si no en el turno de preguntas podéis preguntarme lo que queráis. También es importante que sepáis que, bueno, que una vez que han acabado las prácticas aquí, si los alumnos se quieren ir de Erasmus, se pueden ir a realizar otros 3 meses extra de prácticas en un país de la Unión Europea. Actualmente nosotros trabajamos con un laboratorio en Francia, un centro de investigación en Italia, otro laboratorio en Grecia y un centro de investigación en Reino Unido, para que los alumnos puedan acudir allí a completar sus prácticas. Y con esto yo creo que he terminado y le doy paso a Félix para que os cuente el otro ciclo que tenemos de dual en el instituto, que es electromedicina clínica, que también está relacionado con el mundo sanitario. Muchas gracias, Pilar. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la Fundación Bertelsmann y a Alianza FP Dual el poder participar en este webinar de la rama sanitaria, en la cual, bueno, pues yo puedo aportar mi granito de arena en la parte donde trabajo, que es en la formación en electromedicina clínica. Pero como todos sabéis, bueno, todos nuestros técnicos de electromedicina al final terminan trabajando en entornos sanitarios. Básicamente, el ciclo formativo de electromedicina clínica es un grado superior que nosotros impartimos en dual. Y ahora mismo en la Comunidad de Madrid, que es donde está nuestro instituto, únicamente hay 2 centros que lo estamos impartiendo. Nosotros fuimos los primeros en comenzar a impartirlo. Los técnicos de electromedicina básicamente se van a encargar, como ha dicho anteriormente Rubén Soriano del grupo SIAC, de reparar, mantener equipos electromédicos, como pueden ser equipos de rayos, ecógrafos, tomógrafos, pulsiosímetros, etcétera. El ciclo de electromedicina clínica en la modalidad dual se encuentra dividido en 15 módulos, 13 de los cuales se imparten en el primer curso, en el instituto, y 2 de ellos se imparten en el segundo curso. Uno de ellos será la empresa y otro es un proyecto.
De los 13 módulos que se imparten en el primer curso, 6 tienen continuación en la empresa. Es decir, que la formación empieza el primer año en el instituto, pero concluye durante el periodo que están de prácticas el segundo año en las empresas. Querría comentar que los módulos del primer curso, o sea, la formación que tenemos en el instituto, es muy, muy comprimida. Como ocurre en cualquier ciclo de dual, en realidad lo que se hace es los mismos contenidos que se darían en una FP convencional, se reducen para impartirlo en un solo año, de forma que se gana el segundo año completo para estar en la empresa y adquirir esa experiencia extra en las empresas. Ejemplos de módulos para que se hagan una idea, o para que os hagáis una idea, son electrónica y fotónica, sistemas de rehabilitación, cuidados críticos, hemodiálisis, sistemas electromecánicos y de fluidos, y otros como, con características de ámbito sanitario e inglés. Uno de los hándicaps que estamos viendo en nuestro ciclo de electromedicina es justamente el tema del idioma. Precisamente por ser formación dual, únicamente se imparte 1 hora a la semana y es un requisito prácticamente para todas las empresas que sean los alumnos que terminan conocedores y manejen fundamentalmente bien el inglés. Básicamente todos los manuales, incluso todas las llamadas que se hacen a los servicios técnicos van a tener que desenvolverse en este idioma. Quería enlazar en este punto justamente con lo que ha dicho anteriormente Pilar del Erasmus. También soy un fiel defensor del programa Erasmus y tengo la convicción de que prácticamente todos los alumnos en la rama electrónica, al menos en la rama electrónica, deberían de pasar, si no tienen una formación en idiomas, por un Erasmus para adquirirla. También querría comentar que algunas de las empresas con las que trabajamos no solo demandan el inglés, sino que demandan un segundo idioma extranjero aparte del castellano. Con lo cual, se pone en manifiesto esta necesidad, como decía, de intentar tener estas experiencias en el extranjero. Por las características del ciclo, como el ciclo formativo de grado superior también en laboratorio clínico, del que ha hablado antes Pilar, el nicho de mercado en el cual nos movemos es muy pequeño. Es decir, que hay muy pocas empresas en el sector. Esto que en principio puede parecer algo negativo, pues no lo es, porque prácticamente el 100% de los alumnos disponen de trabajo en la empresa en la que han realizado las prácticas y si no fuera en esa empresa es en alguna de las otras en las que están los compañeros, puesto que son muy pequeñas y al final la comunicación es muy fluida entre ellos y encuentran trabajo fácilmente. También decir que el perfil idóneo para nuestro ciclo de electromedicina clínica es el de bachillerato, procedencia de bachillerato científico-tecnológico o bien la procedencia desde ciclos de grado medio de la rama de electricidad electrónica o bien de la informática. ¿Vale? Querría comentar también que las empresas en general están encantadas, Rubén Soria no puede corroborarlo, porque disponen del alumnado durante un año completo, con lo cual tienen tiempo suficiente como para formarlo en el perfil que ellos necesitan y sacarle un rendimiento durante esas prácticas. Esto a la postre lo que provoca es que un porcentaje de las empresas que tienen estos alumnos terminen contratando, como decía anteriormente, a los alumnos, se conviertan en trabajadores. También querría comentar, y no dejarlo pasar por alto, que algunas empresas sí nos han manifestado la existencia de un inconveniente en lo que a formación en el instituto se refiere. Básicamente esto es debido a que precisamente por ser dual, toda la formación que tendríamos en una FP convencional, que sería de 1 año y 2 trimestres, pasaría a estar toda en 1 año. Pero bueno, esto se puede solucionar fácilmente con mucho esfuerzo por parte de los alumnos durante el año que están en el instituto y también, por supuesto, durante el año que están en las prácticas. Como ventajas que tiene la dual, a mi forma de entender ya hablando desde la experiencia, bueno, pues están 1 año completo en la empresa, van a cobrar una beca, o sea, está regulado la beca que van a recibir y también van a cotizar durante el año de prácticas, tienen muy altas posibilidades de contratación en la empresa que realizan las prácticas y como contrapartida, pues tienen menor formación en el instituto, que tiene que ser compensado, como decía anteriormente, por un mayor esfuerzo durante el año de prácticas y la formación en el idioma con carga horaria muy reducida, que tienen también, por supuesto, que compensar fuera del propio instituto para adquirir ese idioma. Con esto doy por finalizada mi intervención. Quedo, por supuesto, a su disposición para cualquier consulta que queráis hacerme después. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Félix. Muchísimas gracias, Pilar. Súper interesante las 2 aproximaciones y además habéis mantenido el timing previsto. Os lo agradezco muchísimo. Nos vemos ahora en breve en el turno de preguntas.
Y todos nosotros, los que hemos hablado hasta ahora, Raquel, Pilar, Félix, Rubén, yo mismo, en gran parte estamos aquí y trabajamos sobre todo porque los chicos, chicas, los alumnos y alumnas se sumen a la formación profesional dual y tengan una formación de calidad. Y para ello nos parece siempre interesante en este formato de webinar, y lo hacíamos también presencialmente cuando podíamos, incorporar la visión del joven aprendiz, en este caso de la joven aprendiz, en este caso Helen Tito. Helen, te pediría que conectaras que es aprendiz de laboratorio clínico y biomédico en el IES Moratalaz. Hola, Helen. Hola. ¿Qué tal? Y también estuvo trabajando, bueno, haciendo las prácticas en Unilabs. Helen, ¿cómo descubriste la formación profesional dual? Pues a ver, la formación dual la descubrí por mi director de mi antiguo instituto donde realicé el bachillerato. La verdad es que yo llegué a eso porque veía la universidad un poco complicada respecto a la situación de mi familia, y entonces él me dijo, no es necesario que tú vayas, te enfoques en ir a la universidad, pues hay otras salidas, hay otro medio para llegar a una formación más superior. Entonces me recomendó eso, y también es cierto que me llamó mucho la atención porque en el bachillerato, en el último curso, vinieron los de la universidad e hicieron un proyecto de investigación sobre antibióticos. Entonces las profesoras que estaban ahí me veían como muy motivada con el hecho de estar al microscopio buscando esto. Entonces me dijeron, ¿por qué no haces eso? Que es más tangible, vas a estar todo, es cierto que es teoría, pero también tienes una parte práctica. Y si te gusta, pues lo haces. Fantástico. ¿Y querías dedicarte al ámbito sanitario? ¿Lo tenías claro o cómo fue? Bueno, claro como tal, no. Es verdad que he ido cambiando mucho de ramas. Yo creo que desde pequeña siempre mi padre a lo mejor me ha visto con el sentido de quería estudiar derecho. Luego dije, es demasiado, dije no. Y luego viendo las series estas de mentes criminales, SI, pues estilo laboratorio, ¿no? Digo, pues quiero hacer esto. Entonces sí, me acabó llamando más la rama sanitaria. También es cierto que me gusta mucho el contacto con la gente, entonces. ¿Y qué te llevas de tu experiencia en la formación personal dual? Dime una cosa súper buena y una cosa no tan buena. Uf, no, yo creo que me llevo un montón de cosas buenas, un montón. El hecho de haber aprendido a trabajar en equipo con todo el personal, que me enseñaron un montón de cosas. Siempre que he preguntado o he tenido alguna duda, siempre han estado ahí para responderme. Y sí, eso, más que todo eso. ¿Y alguna dificultad, algún punto no tan positivo? ¿Se te ocurre algo? Dicen que es Pues a más ver, dura la dual o es más compleja, ¿no? Porque lo sí, comentaban eso ahora. sí. Esa es la parte un poco más dura, por decirlo así. Es cierto que de tener 12 módulos repartido en 2 años, lo tienes que hacer en uno. Como decía Pilar, tenemos que tener un método de estudio bastante como estricto y tal. Yo he de decir que a mí me cuesta mucho, me ha costado mucho, pero bueno, yo creo que si te empeñas y lo quieres terminar, al final lo acabas consiguiendo. Muy bien. Y dime, si tuvieras que definir la FP dual en un concepto, en 2 palabras, 2, 3 palabras, ¿te viene a la memoria algo? ¿Se te ocurre algo así rápido? Respecto a mí, lo que es mi grado, pues yo creo que motivación, ganas de aprender, y respecto a lo que es en sí laboratorio clínico, amor por las personas, porque es cierto que tú tratas con unos tubos de sangre y tal, pero todos esos tubos en sí son personas que si tú cometes un error o te equivocas en algo, es cierto que puedes dar un mal pronóstico. Muy interesante, súper. Y por último, ¿qué esperas? ¿Qué expectativas tienes? ¿Estás acabando el ciclo o lo has acabado ya? ¿Estás a punto de acabar? Estoy a punto de terminar, estoy ahora con el ¿Qué trabajo de perspectivas fin tienes? de... Pues a ver, espero conseguir trabajo, me gustaría conseguir un trabajo estable para luego poder continuar estudiando relacionado con la rama sanitaria, pero sí, espero conseguir trabajo pronto. Muy bien, Helen, pues sigue aquí con nosotros y mientras pido a los contertulios, digamos, de hoy que se suman,
de nuevo a la cámara. Solo recordaros que esta acción no es una acción aislada, sino que es una acción que estamos coordinando desde el inicio del Yo me quedo en casa, y que el próximo miércoles, 3 de junio, a las 6 de la tarde, seguimos con la franja de entornos sanitarios, si me permiten, si me permitís, y haremos un webinar sobre el sector farmacéutico con Merck, con la Escola Sant Gervasi y un aprendiz de fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines. También la semana que viene tenemos una actividad bastante frenética. Voy a compartir pantalla de nuevo, a ver si puedo y me deja esto. A ver. Sí, ahora, también estamos colaborando con el Ayuntamiento de Málaga y vamos a hacer un webinar el día 2 de junio a las 4:30 sobre un ciclo que he de reconocer que no sabía ni que existía, sobre promoción de la igualdad de género, que desgraciadamente está muy de actualidad también, desgraciadamente. Y por último, en este punto de agenda, mañana todos los que, para los chicos y chicas, jóvenes, hijos, hijas, a través del canal de Instagram de Somos FP Dual, nuestra red de embajadores de la FP Dual que tenemos con Lidl. A las 6 tenemos a Samuel Aranda, que nos hablará sobre la informática en el entorno de la Dual. Y ahora sí, muchísimas gracias a los 5 ponentes. Creo que hay alguna pregunta ya. Nos quedan unos cuantos minutos de webinar. 7 para ser 7, 10, entre 7 y 10 minutos. Tenemos una primera pregunta de Arantxa, que igual puede contestar inicialmente Raquel, y después, si alguien se anima del centro o de la empresa. Me gustaría saber qué tiene que hacer una empresa si quiere incorporarse a un programa de FP Dual. Esta sería la primera pregunta. ¿Debería dirigirse al instituto que imparta el ciclo relacionado con su actividad? Entiendo que es una actividad, una iniciativa que marcará el calendario, ¿no? Por el acto del año educativo, del año escolar. Y también pregunta si se pueden dirigir a centros privados. Raquel, 4 preguntas en una. Venga. Yo creo que es mejor quizás sea Rubén de SIAC, ¿no? Que es el que ha empezado proyecto de Dual desde la empresa. Es cierto que quizás la contesto yo, mejor, porque vamos a ver, lo normal es al revés, es decir, el ISTI o las empresas, yo que llevo muchos años en esto metida al principio, las empresas nos las buscaba la Consejería de Madrid. Nos ponía en contacto con el personal de recursos humanos y nosotros ya negociábamos. El proceso, como pregunta Arantxa, es muy largo. Lleva casi un año entero porque primero te tienes que leer todos los documentos, tienes que leer bien los contratos, redactarlos, los tienen que firmar los responsables jurídicos de las empresas, etcétera. Eso era al principio. Después, depende un poco, nosotros en los ciclos que tenemos, hemos sido nosotros los que nos hemos puesto en contacto con las empresas. Pero también es cierto que hay alguna empresa que ha venido al centro y ha dicho, oye, que yo quiero colaborar con vosotros en Dual, ¿qué tengo que hacer? Entonces, si ella, no sé en qué sector estará, tiene que buscar un centro de FP Dual y ponerse en contacto con ese centro para firmar un convenio y hacer toda la documentación. ¿Cómo puedes saber los centros de FP Dual que hay? Pues están todos en la página de Todo FP. Hay una página que es de la FP Dual donde vienen reflejados. Lo que yo no sé es si vienen los centros privados. Yo creo que sí, que también vienen los privados, ¿no? No, vienen los públicos. Vienen los públicos. Sí, de privados, a los centros privados hay que ir directamente. En Madrid, de laboratorio clínico, no hay más que el nuestro. Es el único centro que hay en toda la comunidad que imparte laboratorio clínico en Dual. Y de electromedicina, yo no sé, Félix, si el otro que han puesto también es en Dual o es presencial. Es en Dual también. También es en Dual. O sea, que es que no hay mucha variedad tampoco. O sea, no es una FP que esté muy extendida de momento porque se va conociendo poco a poco y las empresas empiezan a colaborar con nosotros poco a poco. Porque al principio, cuando les explicas, no, es un aprendiz y le tienes que pagar. Y te dicen, ¿cómo? Le voy a enseñar y le voy a pagar. Y al final, pues ven que es útil esa formación, ¿no? Porque los 3 primeros meses a lo mejor no les saca trabajo a la empresa, pero a partir del 4.º mes sí que les ayuda mucho en el trabajo diario. Es decir, a la vez de aprender, están realizando tareas también para la empresa. Entonces, yo creo que sí que cada vez hay más empresas que quieren colaborar, pero que es el gran desconocido a pesar de toda la publicidad
que se le da a la FP Dual y es muy desconocido por las pymes, por ejemplo, entiendo yo. No sé, Rubén. Si me permitís, claro, añadir un poco ahí lo que os quería decir. En el caso particular de mi empresa, donde yo decido unilateralmente buscar FP Dual, ningún instituto ha tenido tiempo ni recursos materiales para poderse presentar a mi empresa, ni un foro donde poderlo promocionar. Y he sido yo, como he sido durante toda mi vida alumno de prácticas curriculares universitarias, he sido yo el que cree que la mejor forma de aprender es aprender haciendo. Entonces, empiezo a bucear en Internet, encuentro la Fundación Bertelsmann y hablando con los diferentes tutores, nos dicen que es que no tienen tiempo material, o sea, no tienen recursos, no hay posibilidades, no hay medios. Hay como un vacío en medio donde la voluntad de los profesores y la voluntad de las empresas hacen que la FP o la FP Dual pues tire hacia adelante, porque realmente no se está dando el apoyo desde mi óptica que requiere ni el soporte en medios ni en personas para que los profesores o los tutores hagan ese trabajo que ahora mismo, por lo que yo he visto, es más vocacional que otra cosa, ¿no? Porque si no fuera por los tutores de los centros no salía adelante en el 99% de los casos. Yo quería añadir además que desde la Alianza hay asesores de empresa que una vez que alguna empresa está interesada en iniciar un proyecto de Dual, pues hay un cierto acompañamiento en todo el inicio. Eso también lo hacemos desde la Alianza, con lo cual es un dato más. Así es. Perfecto. Pues pregunta larga contestada por tres bandas. Me parece fantástico. Muchas gracias. Rubén, yo tengo una pregunta, esta es mía. ¿Qué os aporta a una... Entiendo que sois una pyme por lo que has dicho, ¿no? 14, 15 personas. ¿Qué os aporta el tener un aprendiz o una aprendiz en el ámbito de la dual? ¿Qué os ha traído? Pues sobre todo, como os he dicho, siempre hemos tenido alumnos de formación profesional. Probé con la formación profesional no dual, la que estaban 3 meses en la empresa, y te da rabia porque ves que el alumno cuando empieza a tener conocimientos, cuando empieza a desarrollar un poco su faceta, se tiene que marchar. Entonces te da un poco de pena porque en el fondo, desde nuestra empresa siempre consideramos que tenemos una responsabilidad social para con los institutos, los alumnos y la sociedad. Entonces, cuando se nos plantea la posibilidad de una formación profesional dual y prolongada en el tiempo, vemos que en una sola acción podemos cumplir con la responsabilidad social, dando empleo y enseñando y dando trabajo a potenciales trabajadores, y además nos permite gestionar una herramienta que es fundamental, que cada día está más instaurada en las empresas, que es la cultura o la ética de empresa. Afortunadamente, el modelo empresarial español está cambiando y cada vez las empresas son más transversales y requieren de perfiles cada vez más específicos y más diversos. La figura del jefe como dueño y señor autoritario va desapareciendo y vamos entrando perfiles más técnicos por áreas de gestión o por áreas de trabajo. Y precisamente la FP Dual viene para rellenar ese vacío que en muchas ocasiones no se puede cubrir con el personal actual, porque no deja de ser un alumno que te está aportando frescura, ideas, ganas, ímpetu, novedad, pero a la vez tiene conocimientos. O sea, es la fórmula perfecta para aunar conocimientos con ganas y transformarlo en productividad y en productos. O sea, desde un punto de vista económico, yo que soy economista, es un producto, si me permitís hablar en términos tan fríos, es un producto rentable. Es un producto rentable porque el alumno aprende, obtiene una cultura empresarial, obtiene unos conocimientos y obtiene un trabajo. Y la empresa obtiene un rendimiento económico, obtiene un bienestar social, en el caso de nuestra empresa, un compromiso social, y obtiene una mayor productividad. O sea, que me parece un juego en el que todos suman, desde mi óptica, vamos. Pues muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Ha llegado otra pregunta, comentario. Nieves nos comenta que supone que esto es para Pilar, supongo que los ciclos empezaron primero en presencial antes de pasar o de iniciar la dual. ¿Es así? ¿O se pueden empezar los ciclos directamente en dual? Sí, claro. Supongo, ¿no? No, ¿a qué se refiere? ¿A empezar el ciclo directamente en dual? No, nosotros tenemos un ciclo presencial y uno dual. Y son distintos los programas, ¿eh? O sea, uno se imparte en 2 años en el centro y el otro se imparte en 1 año, nada más. Los contenidos teóricos, eso es a lo que yo me refiero, ¿eh? Y luego el presencial solo tiene 3 meses de prácticas y el dual tiene 1 año completo de prácticas.
Es decir, tú cuando vienes a matricularte o solicitas la matriculación en el centro, te dicen qué quieres, presencial o dual. Y entonces eres tú la que eliges en qué modalidad te quieres. Pero no tienes que hacer primero uno presencial y después pasarte a dual. No, 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 no. O te apuntas a dual o a presencial, a uno de los dos, nada más. Fantástico. No sé si he aclarado la pregunta. Sí, seguro. Pilar, mil gracias. Rubén, muchísimas gracias también. Félix, lo mismo. Raquel, Helen, creo que cumplimos con la hora clásica de webinar. Ha sido muy interesante, con mucho contenido, y darle las gracias también a los participantes asistentes que se han mantenido fieles hasta el final. Y con esto concluimos el webinar y nos vemos la próxima semana hablando del sector farmacéutico. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.